Entonces, una consulta. En el trabajo, en la tarea que se subió para poner los usuarios, ¿es solamente el usuario o también el link al perfil? ¿Cómo está, Franco? Solamente el usuario, solamente el usuario.
¿Cómo están? ¿Todo bien? Llegamos a 100 seguidores y arrancamos. 99. 100. Alguien se sumó dos veces, ¿eh? Porque vos lo pediste, ¿viste? ¿Viste? Bien. Bien. Ahora sí, 101. Buen número para arrancar. Pongo a grabar las entonces. Recording in progress. Muy buenas noches. Espero que anden bien. Hoy vamos a continuar con la clase de su consulta en lenguaje estructurado SQL, que es un poco la parte interesante para extraer un poco de información un poquito más compleja y darnos más variantes en la búsqueda de datos, extracción de datos dentro de una base de datos relacional. ¿Qué vamos a ver? Bueno, conocer un poco la sintaxis, cómo funciona y cómo podemos aplicar estos temas en un motor de base de datos relacionales. Bueno, una subconsulta no es más que una consulta siguiendo las estructuras select que ustedes ya conocen, pero que está anidada dentro de otra estructura. Podemos tener eh, muchos niveles de anidamiento de estas estructuras, subestructuras de SQL para generar un resultado final. Las subconsultas que están anidadas dentro de una consulta select, ¿qué nos permite hacer? Nos permite generar resultados intermedios que después van a ser utilizadas por las consultas más externas para visualizar los resultados. Bueno, ¿dónde podemos utilizar estas subconsultas, estas consultas internas? La podemos utilizar en un select dentro de la cláusula select, que tiene como columna para generar por cada fila, por cada resultado, otro resultado calculado. Puede ser dentro de un from para generar también resultado intermedio. En esos casos se llaman tablas derivadas o tablas intermedias porque están dentro del from y pueden ser utilizadas como se le asigna un alias y pueden ser utilizadas o resultados dentro de toda la cláusula select. También pueden estar utilizadas eh, en una cláusula where, perdón, dentro como condición o having también como condición de filtrado de grupos. Entonces, estas subconsultas internas pueden ser utilizadas en varias partes de una estructura de instrucción select, para tener en cuenta que va a depender del tipo de requerimiento, de problema que tengamos que resolver, y en función de eso lo vamos a usar en una u otra parte de la sentencia. Bueno, algunas cuestiones con la sintaxis. Una subconsulta select, una subconsulta, no importa dónde esté, si esté en la parte del select como resultado de una columna, esté en la cláusula from para generar una tabla, un resultado intermedio como tabla temporal, tabla derivada, o en el where o having, siempre esa subconsulta interna va a estar entre paréntesis.
siempre. En una subconsulta solamente podemos utilizar order by cuando estamos utilizando una cláusula de limitación de resultados como top o fed row, como vimos al principio. En el caso de MySQL Power, el limit también. Si la cláusula, a ver, voy a sacarla acá a la ventanita para no puedo leer. Bueno, cuando trabajamos la cláusula where o having como una condición, así que vamos a estar comparando, esa subconsulta nos va a dar un resultado intermedio. Obviamente, el tipo de dato resultado debe ser comparable con con la operación que estamos realizando. Si, si estoy comparando, buscando datos enteros, mi subconsulta debería dar un dato entero. Si quiero comparar una fecha, me debería dar una fecha. Bien, tanto en el where como en el having podemos utilizar operadores de comparación. Y después vamos a ver también cómo la subconsulta, decíamos, devuelve un resultado intermedio que puede ser un valor o un conjunto de valores. Bueno, eh, para el caso consorcio, vamos a tomar de base para este ejemplo. Y un poquito para ir pensando cuándo usamos o cuándo debemos pensar en una subconsulta preferentemente. Decíamos, recuerden que las subconsultas nos devuelven resultado intermedio. Generalmente nuestras consultas van así, ¿no? Hasta ahora. Seleccionamos todo, por ejemplo, mostrar todos los consorcios que pertenezcan a la zona 1, ¿m? O a la zona centro. Estamos buscando, comparando con valores existentes. ¿M? Recuerden que en el Javi comparamos o filtramos con valores calculados por agrupamiento, pero existen, son resultados calculados, pero existen en el agrupamiento que generamos con el group by. Pero si cambiamos la pregunta y queremos mostrar los consorcios que pertenezcan a la zona que más consorcios agrupa, en principio la zona que más consorcio agrupa no lo tenemos como un valor existente dentro de la base de datos, dentro de la tabla. Va a ser un valor que lo tenemos que calcular. Entonces, si lo escribimos de la manera que lo planteamos recién acá, mostrar todos los consorcios donde la zona sea igual a un valor. Ese valor tiene que responder a la zona que más consorcio agrupa, que sería nuestra incógnita a resolver, nuestro problema a resolver. ¿Cuál es la zona que más consorcio agrupa? Ya sabemos qué es lo que queremos mostrar, todos los consorcios que pertenezcan a esa zona. Entonces ahí tenemos que empezar a ver cuáles son los datos que voy a mostrar, que las consultas más externas, y los datos que necesito calcular o encontrar que va a ser mi consulta interna. Entonces yo podría pensarlo de la siguiente manera, como estructura de una subconsulta. Select asterisco from consorcio where ID de zona o zona ID es igual a un valor. Ese valor va a ser una subconsulta que voy a tratar de calcularlo. Entonces va a ir entre paréntesis porque va a ser una instrucción select que va a arrojar un resultado.
Vamos a mirar rápidamente el consorcio. ¿Dónde estoy? From edificio. Vamos a replantear para nuestro modelo, mostrar todos los edificios, así sería, que pertenezcan a la zona que más edificios tenga, ¿no? Entonces, tenemos la zona. Nosotros no tenemos información de cuál es la zona que más edificios tiene. ¿Cómo hacemos, cómo calculamos eso? La zona que más edificios tiene. ¿Cómo se le ocurre calcular la zona que más edificios tiene? Con el count y el max. Bueno, ¿cómo sería? ¿Es en la subconsulta o por calculo que es la subconsulta? O por el web. No, pero quiero calcular, no, la subconsulta es mostrar todos los edificios que pertenecen a la zona que más edificios tiene. Yo quiero mostrar la zona que más edificios tiene. ¿No se podría agrupar a los edificios por zona y a partir de ahí elegir el valor máximo? From edificio by por zona. Bien. Vamos a poner mientras tanto acá. Vamos a contar. Bien, ahí tengo la cantidad de edificios por zona. ¿Cuál es la zona que más edificios tiene? ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo muestro? No sé si a la función count se le puede aplicar a su vez max y que ahí devuelva en este caso la respuesta. Con order by Santiago, con order by Juan y todo uno. A ver qué dice esto acá. No puedo agrupar, incorporar, anidar funciones agregadas. Funciones. ¿Estamos?
Entonces, max sobre count en un agrupamiento no es posible. Inclusive si saco este zona ID, no lo puedo hacer. Eh, Fíjate que esto ya sería inconsistente en back sobre un count y teniendo una zona ID acá, porque no podría mostrar el máximo y la zona ID. ¿Mm? Entonces, vamos a ver qué dicen esto. Order by. ¿Por qué? Order by count. ¿Mm? Si hago acá y un top. Muy bien. Entonces, fíjense esto. Si yo estoy evaluando la condición anterior contra un escalar, yo pondría 6 acá. Estoy mostrando todos los edificios donde la zona ID es igual a 6. Como yo este valor no lo sé, es lo que tengo que calcular, entonces hay algo que sí sé antes de obtener, que esto tiene que ser un valor numérico entero y tiene que ser un único valor, porque estoy usando el operador igual. Yo acá no podría tener 6, 5. Podría tener una lista de conjuntos. Esto no podría suceder. Entonces, estamos viendo que acá estoy en la consulta más abajo, estoy muy cerca de llegar al valor esperado, a un valor numérico, a un solo valor, porque tengo top 1, eso me garantiza que voy a devolver un solo registro, pero también necesito una sola columna, no un conjunto de valores. Ya tengo un conjunto de valores. Entonces, elimino el count porque a mí solamente me interesa el ID y esta consulta es la que me devuelve la zona ID que corresponde a la zona con mayor cantidad de edificios. Entonces, ¿cómo voy a construir? Voy a copiar y pegar mi subconsulta. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Entonces, voy a seleccionar todo, ejecuto y me va a mostrar 22 filas. Todos esos registros pertenecen a la zona 6, que es la zona que mayor cantidad de registros tiene. Ahora, si yo quisiera mostrar todos los edificios que pertenezcan a la zona con menor cantidad de edificios, solamente cambio el ordenamiento y ya mi consulta me devuelve ese conjunto de resultados. Entonces, una característica que tienen las consultas que en la cláusula where o having con operadores de comparación es que las consultas pueden ser evaluadas de forma independiente. Puedo evaluar mi consulta interna, ver el valor que devuelve y luego la consulta externa
va a definir qué columnas, qué registros, en función del filtro que estoy aplicando, y qué columnas voy a mostrar de ese resultado. No se puede utilizar en un select columnas de las subconsultas. Solamente se muestran la información de la consulta más externa. Bien, entonces, tenemos la subconsulta y la hemos resuelto, ¿no? Teníamos el problema y resolvimos la incógnita, resolvimos de forma independiente las subconsultas y después las combinamos para mostrar todo el conjunto de resultados que esté condicionado con el valor que devuelve y genera esa subconsulta interna. Esa es un poquito la lógica para ir pensando el uso, la utilidad de las subconsultas. Todos los problemas se resuelven solamente, o los problemas de subconsulta se resuelven solo con subconsulta. No, hay muchas situaciones que pueden ser resueltas con outer join, eh, inner join para ir un poco más complejos, y con subconsultas. Eh, la estrategia que voy a utilizar va a depender de dos cosas. Uno, la eficiencia, claramente. Es decir, vamos a tratar de trabajar con consultas, sentencias que sean eficientes. No, si podemos resolver con una subconsulta sencilla, para no usar subconsulta, nos vamos a hacer una consulta order join compleja que tenga menor rendimiento, no sea tan óptimo para el motor. Y el otro criterio, después de la eficiencia, es la claridad en la escritura. Si la subconsulta simplifica un poco la escritura del problema, la resolución, usamos subconsulta. Bien, ahora podemos utilizar el operador de comparación igual, mayor, distinto. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir siempre una subconsulta? Eh, Cuando utilizamos operador de comparación, es que la consulta interna tiene que garantizar, tiene que garantizar que devuelva un solo resultado. Siempre, siempre. Si no, es una consulta inconsistente. Acá no podríamos comparar sin, como le dije, con un conjunto de valores. Pero, obviamente, las subconsultas también se utilizan con el operador de comparación IN. ¿Qué significa eso? Que podemos eh, comparar contra un conjunto de resultados si así el problema lo requiere. Y para tal caso, vamos a utilizar el operador de comparación IN. Hola, hola, hola. Sí, se te escucha. ¿Se me escucha? Bien. Sí, sí. Y se me desconectó el auricular.
Bien, obviamente una subconsulta no es la única condición de la cláusula where, puede ser parte de una, de dos o varias condiciones en la cláusula where o Javi. ¿Mm? Recuerden que la subconsulta devuelve un valor, entonces nuestra consulta externa puede tener varias condiciones para devolver el resultado buscado. Bien, cuando utilizamos un operador de comparación in, entonces nuestra subconsulta puede devolver dos o más registros sin ningún inconveniente. Entonces, la modificación básica es decir, bueno, vamos a mostrar del ejemplo eh, todos aquellos edificios que pertenezcan a las dos zonas con mayor cantidad de edificios. Entonces, vamos a evaluar la consulta de forma independiente interna. Acá yo le cambio por 2. Entonces debería devolver dos registros. Dos registros. ¿No? Me devuelve el 6 y el 5, que son las zonas con mayor cantidad de edificios. Y vamos a probar esto. ¿Qué pasa si cambio 2 y no cambio el operador? Entonces, mi consulta interna devuelve 2. ¿Y qué va a pasar acá? Vamos a ver. Esto es lo que le venimos recalcando también siempre y lo que tiene el management, ¿no? Explica el error. Entonces, la subconsulta retorna más de un valor y estoy usando un operador igual. Entonces, nos podemos llegar a equivocar. Esto pasa a menudo. eh, Estamos probando y, y no cambiamos, no modificamos, no nos damos cuenta del operador de comparación. Va a salir un error, leamos el error que sale para entender dónde estamos cometiendo la equivocación. Entonces voy a copiar todo, voy a pegar y dado que mi consulta interna devuelve más de un valor, entonces mi operador va a ser el operador de conjunto. El operador de conjunto, como ya lo vieron, permite evaluar un valor dentro de un conjunto. Cada vez que aparezca ese valor, lo va a devolver. Acá es. Perdón. Entonces, ¿qué deberíamos tener acá? En Zona ID solamente 5 y 6. 5 y 6, 5 y 6. 42 registros. Muestra todos los edificios que pertenezcan a la zona, que pertenezcan a las zonas con mayor cantidad, a las dos zonas con mayor cantidad de edificios. Eh, ¿Sí? Lo podés usar ahora. Si vos lo que estás evaluando, porque la comparación interna te puede dar un solo registro. Juan pregunta,
si IN puedo utilizar cuando retorno un solo registro, sí, lo puedo utilizar. Porque en realidad, cuando yo estoy haciendo una consulta con IN, mi resultado puede ser ninguno, uno o varios, ¿sí? No necesariamente siempre tiene que tener varios registros de resultados. Puede ser que no haya ninguna coincidencia, entonces va a ser IN frente a ningún valor, entonces no va a devolver ningún edificio. Puede ser un solo edificio que cumpla una condición, una sola zona que cumpla una condición, entonces va a devolver todo aquel edificio con esa zona con ese valor. O pueden ser varias, esa es la ventaja, Lin, pueden ser varias. Ahora, si vos lo que estás, si uno lo que está haciendo es tratando de comparar contra un valor, nunca usar IN, sino usar igual, mayor, ¿sí? Siempre que sea de conjuntos, IN. El conjunto puede ser vacío, uno o varios, ¿sí? Cuando usamos operadores escalares de comparación, igual, mayor, menor, distinto, el resultado puede ser ninguno o uno, no varios. Ninguno o uno. Puede, Profe, profe, podemos, sí, este, como usted dijo, en caso de que nosotros estemos comparando con un solo valor, es mejor utilizar el igual. ¿Por qué estaría mal si justamente el int solo devuelve un solo registro? no, O no, no. o funciona El de IN manera no, diferente. el IN no devuelve un solo registro. Sí, ya sé, pero en el caso de que devuelva un solo registro, como he dicho antes, puede devolver uno vacío o muchos. Sí, para ese caso que hay que usar IN. Si nuestro problema, vamos al problema original. Mostrar la zona que más mostrar los edificios de la zona que más de la zona que más edificio tiene. De la zona, ¿sí? ¿Qué es lo qué deberíamos comparar nosotros contra una zona que es la que más edificio tiene? ¿Sí? Entonces, ¿qué usaríamos? ¿Igual o in? Igual, ¿Por qué? porque me aseguro que lo que se va a devolver va a ser un solo valor. En este caso, estamos buscando una zona en específico, en particular. Eh, Creo que por eso, digamos. En el caso del IN, por lo que entendí, uno tiene la chance de que se devuelvan distintos valores y bueno, y el que queda mejor de esos valores, bueno, será el que elija después el sistema o algo así, es lo que, la idea que voy entendiendo, digamos. Pero ahí pide una sola zona en particular, por eso diría el igual para mí. Bien. Vos, Nahuel, ¿qué, qué decís? Ahí, concuerdo con el compañero, justamente va el igual en ese caso. Em, pero eso es lo que me generó duda de lo que dijo el compañero. ¿Es el Sí, valor que el sistema cree que es el más conveniente? ¿Qué criterio utiliza para elegir ese valor? que el sistema cree que es el más conveniente. De cuál, Nahuel? O sea, es de lo que había dicho el compañero, calculo que de la zona. Bueno, pero el sistema, a ver,
El sistema no evalúa nada. Nosotros tenemos que generar. El operador de comparación nos va a garantizar que nuestra subconsulta o estemos comparando contra un solo valor, independientemente cómo esté escrito la subconsulta. Si la subconsulta está mal escrita, la consulta falla, ¿sí? Entonces ya sabemos que hay un error en la escritura de la consulta y que no vamos a tener un valor inconsistente. Entonces, al poner igual, vamos a estar comparando o el sistema va a tratar, si a esto te refería con el sistema, lo que va a buscar es que comparar contra un valor, porque es un igual. Si yo pongo mayor, menor, contra un valor, porque se compara contra un valor, no un conjunto de valores, porque el igual, mayor, menor, no es un operador de conjuntos, evalúa contra un valor. Entonces yo devuelvo un conjunto de valores porque me equivoqué en la subconsulta. Cuando ejecute, voy a tener un problema. Y el problema es que voy a estar comparando con operador de comparación igual un conjunto de resultados. Ya me advierte el sistema que estoy usando mal el operador igual o está mal mi subconsulta. Tengo que resolverlo. Como yo necesito la zona que más edificio tiene, entonces me di cuenta, no, escribí mal. Esto tiene que ser 1. Eh, El operador estaba bien porque era la zona, hice bien el operador. ¿Mm? Ahora, si yo digo, no, pará, voy a usar in, al total nunca me voy a equivocar y esto siempre va a dar 1 acá. ¿Eh? Siempre, la subconsulta siempre va a dar 1 porque es top 1. ¿Mm? Hasta que dentro de un tiempo aparezca otro que revisa el código. ¿Cómo va a usar top 1 acá? No, 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 esto sacamos el top. Y el order by, no, 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 no lo sacamos. Esto algo hizo mal, sacamos. Y bueno, order by no se puede usar dentro de su consulta, dejo esto acá. Listo, funciona. Ah, listo, anda todo bien. Y el in incluye todo. Entonces, para estar, para nosotros hacer consultas consistentes, coherentes, tenemos que conciliar el uso del operador de comparación con los valores esperados que van a tener o que va a tener nuestra subconsulta. Es importante que estemos analizando siempre el, el o los valores esperados para saber utilizar el operador correspondiente. Y eso va a depender directamente del problema que tenemos que resolver. No sé si se entendió lo que quise demostrar, Nahuel. Sí, profe, ahí ya entendí. Bien, Gracias. estuvo buena la pregunta. Bien, bueno, obviamente todo el operador de conjunto también lo podemos utilizar con el modificador not. Entonces, si quiero mostrar todos aquellos edificios que no pertenezcan
a dos, a las dos zonas con mayor cantidad de edificios, que eran el 5 y 6, van a mostrar todos los edificios que pertenezcan a las otras zonas. 4, 3, 2, 1. Entonces, eh, muchas veces dentro de la consulta interna es más fácil generar, o a veces generamos un resultado que es necesario negarlo. Para eso usamos el modificador not. ¿m? O bueno, no, aquellos que no pertenezcan a la zona de mayor, a la zona eh, de mayor cantidad de edificios también. Bien, bueno, eh, ¿cómo haríamos? Yo armé acá un par de consultas para mostrar estos casos de subconsultas. Pero antes de eso le voy a mostrar también ya este. Entonces hacemos todo. Otra forma de utilizar las subconsultas es con una cláusula denominada exist. Y ese tipo de consultas se llaman consultas correlacionadas. ¿Por qué? Porque en realidad, a diferencia de los operadores de comparación y de los operadores de conjunto que evalúan un resultado esperado dentro de la subconsulta, el exist no funciona así, no funciona de esa manera. Eh, Evalúa la existencia o no a partir de una comparación de registros dentro de la subconsulta. Entonces, vamos a mirar acá. Si yo quiero mostrar las zonas, está bien que esto se puede hacer también con OverJoin, eh, pero queremos mostrar las zonas que contengan al menos un consorcio o mostrar las zonas que no tengan ningún consorcio asignado. Eh, ¿Cómo haríamos con un outer join? Tendríamos que hacer consorcio zona. eh, en la tabla consorcio sería edificio zona, mostrar todos los edificios. Perdón, porque es el modelo que están trabajando ustedes. Ahora la tabla consorcio se llama tabla edificio. Entonces, mostrar todos los edificios, todas las zonas que no tengan edificios, eh, o mostrar las zonas que tengan edificios. ¿Cómo hacemos? Ahí haría un outer join, edificio, zona, mostrar todas las zonas, tengan o no tengan edificios, seleccionar el que tiene un valor null, y ese sería la zona sin edificio. Pero también podríamos hacer una evaluación con subconsulta usando subconsultas correlacionadas con exist, y que sea una forma más directa y más sencilla. Entonces vamos a mostrar los edificios que tengan
perdón, mostrar las zonas, ¿eh? que tengan edificio y después mostrar las que no tienen edificio. Entonces vamos a ver si corta la luz. Vamos por zona, vamos a tener que usar alias. Usamos ahora la cláusula exist, abrimos paréntesis y contra qué vamos a comparar todas las zonas que existan en la tabla edificio. ¿Y ahí termina? No, no termina ahí. Acá tenemos que hacer la relación, la correlación entre la tabla externa zona y la tabla interna edificio. Vamos a decir, vamos a mostrar todas las zonas que existan en edificio, pero para eso tenemos que asociar esas tablas. Entonces, zona, zona ID es igual a edificio, zona ID. Hay algo que no está bien. Ahora sí. Bien, vamos a mostrar todas las zonas que tienen, vamos a ver si está bien la sintaxis, edificio. Vamos a mirar todas las zonas. Vamos a insertar en zona, no me acuerdo si es, creo que no es autonumérico, nueva, nueva zona. Identity. Vamos a mirar ahora, nueva zona. Mostrar todas las zonas que existen en la tabla de edificio. Obviamente, la relación es las columnas que asocian a esas dos tablas, que es zona y y va a mostrar todas las zonas. ¿Mm? No muestra la última ingresada porque no está asignada a ningún edificio. Entonces la consulta funciona. Hay, aparte de loader join, ¿hay otra forma de hacerlo? ¿Es posible hacer con in esto? ¿Podría ser usando in en vez de exist? ¿Se le ocurre? Che, qué silencio. Y si te devuelve un conjunto de requisitos, debería poderse. Claro, teniendo ¿Cómo? en cuenta lo que hablábamos hoy, debería poderse, sí. Si yo digo mostrar las zonas que tienen
Y cuando quiero mostrar la zona, quiero mostrar todos los datos de las zonas que tienen edificios. Y quiero hacerlo con in, un ejemplo. ¿Cómo sería mi consulta interna? Coincidimos que la consulta externa son todos los datos de la zona, ¿no? Y quiero mostrar las zonas que tienen edificios. ¿Estamos bien o estamos perdidos? Se me ocurre que se podrían buscar aquellos registros donde zona ID no sean nulos, digamos. No tan complicado. Quiero hacer una subconsulta usando la cláusula IN. Where eh, zona ID in sí. Bueno, esto tengo que construir ahora. Mostrar la zona que tengan edificios usando IN. Yo tendría que pedir, profe, o sea, tendría que acceder a través de los edificios a las zonas, ¿o no? Los edificios, ajá, A la zona ID, digamos. la zona ID de la tabla de edificio. Sí, si es que no me perdí con la pregunta, con la Sí, que pedí el sí, sí, ejercicio. sí, sí. Sí, sí, sí. Mostrar la zona que tengan edificios. Lo hicimos con exist, sabiendo la zona que existen en edificio usando la subconsulta correlacionada. La correlación sería zona ID igual a zona ID de la tabla zona. Bien, acá Franco, un ejemplo. No, ahora quiero mostrar eso. Martín, Leandro, dice zona ID, perdón, está mal escrito, de la tabla edificio. Ahí está. Ahora, esto es un conjunto de resultados repetidos. ¿Sí? Las zonas no son más de 7. Tengo 100 registros. Entonces, ¿cuáles son las zonas que tienen edificio? Estas. Ahora, ¿cuáles son los datos de las zonas? Estos son los datos. Para mostrar todos los datos, incorporo esto acá. Entonces genero un conjunto. Lo ideal es tener un conjunto de resultados no repetidos. ¿Mm? Y de esta manera tengo todas las zonas que tienen edificio, porque busca la zona ID que esté incluida dentro del conjunto de resultados. ¿Mm? Estos estas dos consultas devuelven lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en términos de estructura? En términos de estructura, vemos que el where no tiene acá ninguna comparación más que el uso de la cláusula exists.
Y pasa algo. Eh, tenemos la consulta correlacionada dentro de la consulta interna. Acá se establece la relación, la consulta interna, y existe una particularidad. El select interno no devuelve ningún valor. Este select que está acá no devuelve ningún valor. Si yo ejecuto, acá hay un error. ¿Por qué? Porque en una consulta correlacionada existe, la consulta se evalúa de forma integral. Por eso se pone preferentemente la cláusula null porque el select no devuelve nada. Algunos suelen poner un valor 1 eh, o null. ¿Mm? Acá eh, el select no devuelve ningún valor. Lo único que hace este select es seleccionar todos los edificios, generar acá todas las condiciones, las operaciones necesarias para generar un conjunto de resultados que permita condicionar la salida del select externo de forma individual, independiente. No es posible evaluarlo. Sí es posible solo de forma integral. Eh, ante un problema que se puede solucionar usando Exist e IN con grandes volúmenes de datos, eh, la cláusula Exist tiende a ser más eficiente que la cláusula IN por la forma de comparación. Eh, acá no vamos a encontrar un ejemplo directo, pero Exist evalúa el valor. Si es verdad, devuelve el resultado y nos vuelve a evaluar ese valor ya existente en el resultado. ¿Qué significa eso? Que si encontró ese registro dentro del conjunto de registros, ya está, lo devuelve, lo da por hecho y no lo vuelve a comparar más. Descarta la comparación. El IN siempre devuelve por cada registro, va a seguir consultando dentro del conjunto de resultados tantas veces como aparezca. Entonces, si yo esto no, eh, no pongo distinct, esta consulta va a tender a ser menos eficiente, porque va a evaluar tantas veces como aparezca dentro del conjunto de resultados. Esa es la única diferencia y tiene que haber una pequeña diferencia. Mostremos. eh, 50 y 50 para este caso. ¿Por qué? Porque no tiene, son grupos pequeños de registro, así que no hay inconveniente. Por eso le vuelvo a decir, para conjuntos grandes de resultados, grandes volúmenes de datos, la cláusula extiende. Eso va a depender mucho de cómo esté y cuál sea la consulta interna, tiende a ser un poquito más eficiente. No, de nada, de nada. Perfecto la sugerencia de mostrar el plan de ejecución. Bien, entonces tengamos en cuenta esto. Pero acá vamos a ir a otro desafío que también creo que nos puede llegar a
eh, vislumbrar un poco, a mostrar la diferencia entre el uso de estas dos instrucciones que están muy buenas y son muy utilizadas. Yo el de exist es algo que ocupo muy, muy a menudo. Creo que, bueno, todos lo hacemos. Nosotros tenemos estamos haciendo una consulta. ¿Cómo podríamos hacer de la lectura de ese código una interpretación del exist y el in? O sea, porque yo, o sea, más o menos lo que entiendo es que cuando usamos el exist, es que yo estoy preguntando, bueno, como lo dice su palabra, si realmente existe un edificio en esta zona. Sí, Y con el in, como por ahí como que me pierdo. Tipo, yo no sé si estoy preguntando por alguna idea o si estoy haciendo una comparación directa entre otras cosas, digamos, para saber qué bien, interpretación tiene. bien. ¿Qué hace el in? Vamos a empezar por su definición. ¿Qué hace el in? Independientemente si es su consulta o no, es un operador de conjuntos, ¿sí? Entonces, el operador de conjunto evalúa, está bueno esto que me estás preguntando porque creo que no lo dije hoy, evalúa un conjunto de valores finitos, es decir, un conjunto de valores que tiene fin, no es indeterminado o no es infinito más que indeterminado, no es infinito. En algún momento tiene que parar, conjunto limitado de valores. Entonces, in, vamos a mirar en el caso del top, que es más sencilla, acá. In lo que va a hacer es lo siguiente. Va a buscar la zona ID en la tabla de edificio. Si aparece dentro de un conjunto de valores, este conjunto de valores, ¿cuál va a ser? Para esta consulta particular va a devolver 5, 6, ¿sí? 5, 6. Entonces, el operador IN permite comparar esta zona ID contra un conjunto de valores. La zona coincide con alguno de estos valores, coincide con 6 o coincide con 5, coincide con 6. Si es así, si es verdadero, si coincide con alguno de estos valores, muestra el registro. Entonces, cuando yo ejecuto esta consulta, ¿qué va a mostrar? Todos los edificios cuya zona ID coinciden o con 5 o con 6. Entonces muestra todos los registros que coinciden acá con 5 o con 6. ¿Sí? Solamente con esos valores. Eso es el operador IN. Entonces, sobre un conjunto de valores finitos, va a mostrar, si es solamente IN, va a mostrar todos aquellos registros cuya columna estemos comparando coincida con algunos de esos valores listados en el conjunto. Ese conjunto es generado por, en este caso, por una subconsulta que devuelve un conjunto de valores finitos, en este caso 2. Para este caso, también tenemos un conjunto de valores finitos. Es el conjunto de valores que pertenecen, eh, conjunto de zona ID, que son los valores de zona ID de la tabla edificio. Entonces,
Son todos los valores posibles que asume el campo SONID de la tabla edificio. Es como el dominio de existencia dentro del SONID, dentro de la tabla edificio. Entonces, el dominio de existencia es el conjunto de valores que existen, son estos. Es un valor finito. Lo mismo, el operador de conjunto que va a hacer, va a mostrar todos aquellos valores que existan dentro de este conjunto de valores generado por la subconsulta. Si yo especifico el modificador not in, entonces va a mostrar todas aquellas zonas que no están incluidas en el conjunto de valores. Entonces, todos aquellos que no sean uno, o que no sean dos, o que no sean tres, que no sean cuatro, que no sean cinco, que no sean seis. Entonces, ¿qué valor? No hay ninguno de estos, el 7. Por eso lo muestra. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito, Franco, creo que me había hablado? La Sí, perfecto, se diferencia, entendió un poco más. un poquito más, entre cómo funciona el operador IN. Entonces, evalúa la existencia de, en este caso, de una columna, de una tabla, si el valor de cada fila de esa columna coincide con un conjunto de valores. Si el valor de esa fila en zona ID coincide con algunos de ellos, muestra esa fila. Entonces, por cada coincidencia va mostrando. Bien, entonces, un ejemplo. Em, ¿Cómo sería esto? Mostrar todos los edificios que pertenecen a las provincias donde hay más de 4 edificios. Mostrar los edificios que pertenecen a provincias con más de 4 edificios. Las provincias que tienen más de 4 edificios. ¿Mm? ¿Se entiende un poquito la consulta? Esta. Yo imagino que a través de un select se podría buscar mostrar así como hacemos siempre nomás los edificios que tenemos y después por medio de una subconsulta evaluar cuáles serían aquellos donde está, como dice ahí, donde, que pertenecen a las provincias donde hay más de 4 edificios. Bien. Bien, entonces la consulta externa muestra el edificio y la consulta interna va a tener que hacer este cálculo. ¿Eh? Identificar las provincias donde hay más de 4 edificios. Estoy mostrando claramente cuáles son. Entonces, provincias donde hay más de 4 edificios. Rápido la consulta. Bien, Juan Cruz, hay que usar IN. Bien, el operador de comparación IN. Porque puede haber eh, una o más. Puede ser que en este caso sea una sola provincia, pueden ser dos.
Provincias donde hay más de cuatro edificios. Vamos a mostrar primero todos los edificios. Y las provincias donde hay más de cuatro edificios. Porque a mí me interesa saber los edificios que pertenecen a esa provincia. Bueno, ¿se animan a hacerlo? Pero ¿por dónde arranco? ¿Qué intento hacer primero? Definir las provincias que tienen más de cuatro edificios. Definir las provincias donde hay más de cuatro edificios. No, Leandro, empezamos de adentro hacia afuera. ¿Mm? Entonces pensamos primero el valor a calcular. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo identifico las provincias con más de cuatro edificios? Las provincias con más de cuatro edificios. ¿Es por la misma tabla de edificios? ¿O no? ¿Cómo sería? Podríamos contar, no sé, todavía no lo pensé en código, A pero ver, podría ser, a ver si me explico. sí. O sea, yo selecciono, o sea, yo empiezo a consultar por la tabla de edificios. Ujú. Y ahí pregunto por su ID y tendría que compararlo con un IN si está dentro de esos, dentro de su misma tabla. Y ahí, digamos, contar o no. No, yo quiero contar Cabal. las provincias donde hay más de cuatro edificios primero. ¿Cómo hago? ¿Me dijiste? Ah, yo ya estaba pensando en la consulta entera. No, 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 Eh, no. Las provincias donde hay más de cuatro edificios primero. Vamos a resolver la incógnita. Porque sería where las provincias. Acá entonces sería provincia y de in ¿y qué? Y algo. La lista de una misma provincia y que la cuenta sea igual a mayor a 4. Lista, ¿se animan a hacer el script? Sí que tenemos unos días para practicar, ¿eh? Bueno, edificio, ¿sí? ¿Mm?
A ver, ¿quién es el primero? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, me ganó. Bien, copio, pego, lo de Franco. Bien, listado de provincias con más de cuatro. Verifico que el listado perfecto, porque está el count en el select. Ahora, vamos a armar la subconsulta. Mostrar todos los edificios. ¿Eh? Ahora, ¿me va a servir esta consulta tal cual está? ¿O voy a tener que hacer algo? Provincia ID contra qué se tiene que comparar. ¿Contra count o contra provincia ID? Contra provincia ID. Bien, contra count no. Siempre una sola columna devuelve el select para un in, para un operador de comparación igual, una sola columna. Y de esta manera tenemos todos los edificios que pertenecen a provincias donde hay más de cuatro edificios registrados. ¿Dónde está la clave? En desglosar el problema, desglosar la pregunta, determinar el tipo de resultado que necesito obtener, si es uno, dos, más, determinar el operador de comparación, obviamente cuál va a ser mi condición de comparación y la consulta externa. Y ahí, de esta manera, realizo, resuelvo con IN. ¿Puedo hacer esto con EXIST? ¿Puedo mostrar los edificios que pertenecen a provincias donde hay más de cuatro edificios? ¿Es posible hacer con EXIST esto? Cuando estoy teniendo una grupo, porque hoy mostrábamos en el exist, como lo poníamos en un where, ¿no? Em, Mostrar los edificios dentro de un group by con exist. ¿Será posible hacerlo? Y si es así, ¿dónde lo tengo que hacer? Esto, provincia, ID, igual a edificio.provincia ID.
Obviamente, si yo quiero evaluar esta consulta, acá tengo un error, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a tratar de comparar, mostrar todos los edificios que existan en este agrupamiento que está acá. ¿Que existan dónde? Que existan en la provincia ID que devuelve eh, este agrupamiento porque estoy agrupando por provincia ID. Entonces, el resultado de este agrupamiento es un listado de provincias eh, cuyas cantidades en mayores igual a 4. Y acá hago la correlación con la consulta externa, que la provincia, que el edificio, ¿no? Que el provincia ID del edificio de la consulta externa sea igual a provincia ID de la consulta interna, que es por la cual estoy agrupando. Ejecuto y vamos a ver si funciona. Y vamos a comparar 59 resultados, 59 registros. Entonces, usando in o exist también en un agrupamiento, mientras que esté haciendo la correlación a través de la columna por la cual estoy agrupando, voy a tener un resultado consistente también con utilizando eh, la subconsulta de correlación exist. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hace exist? Voy a usar esta consulta acá. No, vamos a usar esta. Genera el agrupamiento. Y sobre este agrupamiento dice, bueno, edificio, provincia y de edificio, porque es el alias externo. Existe en provincia y de este agrupamiento. Como existe, lo muestra. Existe, va por el siguiente registro, provincia y existe dentro del listado de este agrupamiento, porque estoy con provincia y del agrupamiento. Si existe, lo muestra. Entonces, por cada vez que exista en esta columna, lo va a ir mostrando la consulta externa. ¿Sí? Entonces estamos viendo dos maneras de trabajar, de hacer consultas, utilizando operadores de conjunto y utilizando subconsultas correlacionadas con exist. De las dos maneras es válido. Consultas. Estamos, estamos acá, tenemos alguna consulta. ¿Se entendió un poquito esto? Es práctica, Profe, práctica. ¿esto es subconsultas? ¿Está en la serie 3? ¿Sigue siendo serie 3? ¿O ya sería otra Ujú. serie Está aparte? en la serie 3, Gracias, profe. serie 3. Bueno, tarea para el hogar, le dejo acá en el chat, cópienlo. Recording stopped. Tarea para el hogar, esto. Queremos mostrar todos los edificios que pertenecen a las localidades donde hay
más de un edificio. Recién mostramos todos los edificios que pertenecen a las provincias donde hay más de 4 edificios. Ahora a las localidades donde hay más de un edificio. Recuerden que una localidad tiene una clave primaria compuesta. Entonces, bueno, esa es la tarea que va a ser solicitada el próximo eh, miércoles. Bueno, con esto creo que van a poder arrancar ya la serie, eh, la parte de su consulta, la serie 3. Las presentaciones están en la aula virtual. Si no la encuentran, nos avisan y ahí les mostramos. Bien, completen por favor el cuestionario que está, la actividad que está en el aula virtual sobre los ID em, de Git y el próximo miércoles a las 20 horas vamos a tener un encuentro con el profe Carlos y el profe Numa que nos van a instruir un poco o nos van a mostrar un poco cómo implementar y trabajar con repositorios Git. Así que va a ser muy importante para toda la gestión de proyectos que vamos a intensificar a partir de ahora en adelante. Vamos a tener una semana, una semana y media intensa, concentrado primero, en hacerlos prácticos un poquito, porque vamos a ir generando un poquito más de práctica y en el seguimiento de los proyectos, los trabajos. Bien, ¿alguna consulta? ¿Estamos? Eh, Déjame mirar algo, Darío, y buenas noches, ante todo. Y para indicarle cuál es el usuario de Git, porque por ahí quizás no usan. No. ¿Saben cuál es su usuario de Git o no? ¿Saben cómo sacar? Ah, bueno, buenísimo. Cualquier cosa me consultan en Slack. Gracias. Bien, 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 perfecto, está bueno, eso sí, bueno. Vas a profile y ahí dice Franco. Bien. Bueno, nos vemos el miércoles, así que vayan revisando un poquito ya los repos que tienen y mira, vengan preparados para practicar y seguir la clase de Git que vamos a tener. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, nos vemos. Chao. Buenas noches. Nos Buenas vemos. noches.